Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. Para conocer el único café producido en Europa, tenemos que desplazarnos al municipio Gran Canario de Agaete, el punto más septentrional del planeta en el que se cultiva la planta. Hasta allí nos hemos ido para que nos cuenten el proceso completo de producción, que se ha convertido también en un reclamo a la hora de atraer turistas. Un café de gran calidad, 100% canario. Antonio. Buenos días, Yaisa. ¿Qué tal? Muy bien. Antonio Márquez, gerente de Finca Los Castaños. Bueno, el único café de Europa tiene aroma canario y estamos precisamente en una de estas plantaciones. Correcto. Aquí estás en Finca Los Castaños, en el Valle de Agaete. Es el único sitio que de forma tradicional se lleva cultivando café hace muchísimos años ya. Y aquí estamos en plena época de recogida, como puedes ver, ya están madurando bastante las frutas. ¿Y por qué en esta zona del noroeste de Gran Canaria se da también este cultivo? Estamos en una altura que para estar en las Islas Canarias, pues estamos hablando de que el café se cultiva entre trópicos, estamos un poco al norte del trópico de Cáncer, por lo que a mucha altitud ya tenemos temperaturas que ya bajan de los 10 grados y eso la verdad que no es muy positivo para el café. Y entre esta altitud que tenemos, ¿no?, entre 300, 400, 450 metros, pues conseguimos una buena temperatura para el cultivo del café y además, pues te digo, las características propias que tiene este valle, el nivel de humedad que se consigue sobre todo por las noches, en esta época, noches y por la mañana, en lo que es la madrugada, el suelo volcánico. En esta vertiente del valle, pues el sol se pone por detrás de la montaña y tenemos también esas horas de sombrío que también necesita un cultivo como es el del café. Cafetos como este, que se cobijan bajo la protección de otros árboles frutales. Sí, en general antaño se cultivaba sobre todo debajo de las plataneras y ya no solo por buscarle sombra al cafeto, sino al contrario, los cafetos daban cobijo a las pequeñas plataneras que iban creciendo. Pero es verdad que el café, dos cosas que no le gusta, sobre todo es el frío, como te acabo de comentar, y el viento, ¿vale? Y esta zona, verdad que es una zona muy ventosa, también es muy positivo cultivarlo entre árboles frutales, pero no significa que sea algo verdaderamente necesario estar plantando debajo de los frutales. Como puedes ver aquí, nosotros no tenemos frutales, es verdad que está rodeado sobre cañas, que al final la incidencia del viento es menor, y como bien te comenté, la otra vertiente, que es la vertiente de la sombra, pues el sol se suele meter en muchos meses del año detrás de la montaña, a las horas del mediodía, tarde, empezando la tarde, y eso es muy positivo también el café, porque al final es una fruta y la fruta también necesita sol. Hay muchos consumidores de café habituales que no han visto nunca el fruto y a mí me llama poderosamente la atención porque es color cereza. Sí, es una de las cosas fundamentales que tenemos que empezar a conocer y empezar a aprender básicamente, porque al final consumimos mucho café, muchísimo café, pero una gran parte de la población no sabe dónde proviene el café. Y al final aquí, sobre todo en la finca, en nuestras visitas, en
la gente que quiere venir aquí a aprender, pues básicamente hablamos de una cosa primordial, que lo acabas de comentar, que el café es una fruta. Y como es una fruta hay que tratarla como cualquier otra fruta si tú quieres sacarle el máximo rendimiento. A nadie se le ocurre comerse naranjas verdes o naranjas podridas, pues el café es exactamente lo igual. Hay que cogerla, es una fruta que hay que cogerla madura. Pero es que tiene otra característica el café. Cuando son adultos, a partir del 5º año, 6º, 7º año aproximadamente, saca diferentes floraciones durante el año. Y estamos hablando de 5 o 6 floraciones que se dividen en 2 temporadas en esta zona, que es en noviembre, es la recogida, que son las floraciones de primavera, de principio de primavera, y después las recolecciones, que las que estás viendo, que es a partir de marzo hasta junio, que son floraciones de verano y avanzado el verano. Y esa es la característica principal que tiene el café, que como hay que recogerla madura y hay diferentes tipos de floraciones, como puedes ver en el árbol, no toda está roja al mismo tiempo. Hay diferentes maduraciones, hay verdes, hay pequeñitas, hay rojas, hay menos rojas, y lo que queremos es sacar una buena taza, es decir, coger solamente las maduras, por lo que hay que recoger una a una. Entonces el proceso es minucioso, laborioso. Correcto, ir cogiendo una a uno, si quieres puedes ir probando. Encima hay que cogerla bien, porque si te das cuenta, en esta pequeña ramita, ¿vale? ¿Esta la puedo coger? Sí, sí, puedes cogerla, pero... Lo he hecho mal. Sí, bueno, fíjate cómo la he cogido yo y la has cogido tú. Hay que evitar arrancarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí, que puedes ver una flor, la flor sale precisamente de la pequeña ramita, vamos a llamarla así, que sale del fruto. Por lo que si cogemos el café así, también tenemos el riesgo de que no salga flor a partir de aquí. Por lo que es fundamental, además de cogerla madura, bien madura por ese motivo, y por lo que hay que recoger uno a uno, el siguiente motivo por lo que hay que recoger uno a uno es evitar que esta pequeña ramita nos las traigamos para el cubo. Recolectamos de forma manual y yo no sé si esto es normal, que esté así de cargado este cafeto. Hombre, estos cafetos ahora mismo van a cumplir 5 años, es decir, que empiezan la época de ser adultos, la época de máximas producciones, y encima estamos en la época donde ya empieza a madurar toda la fruta. Y como fruto, ¿sabe a fruta? Correcto, claro. Tiene un toque, mira, te voy a dar uno para que lo pruebes. ¿Qué variedad es esta, Antonio? La variedad que se cultiva aquí en el valle se llama arábica típica, ¿vale? Métetelo en la boca y chupa los granitos si quieres de café. La variedad que se cultiva en el valle se llama arábica típica, es una variedad... ¿Es dulce? Es muy dulce, hombre. Estamos hablando que es una fruta que, como cualquier otra fruta, cuando está madura, pues ya ha desarrollado todos esos azúcares que al final son los que en el grano, al final tú piensas que el grano que es de café en general, recubierto de otra cáscara, es la semilla de otro cafeto que podrías plantar, ¿no? O cafetero, como le llamamos aquí. Por lo que al final esa semilla necesita ese azúcar para poder desarrollarse. ¿Variedad arábica? Porque aquí se da muy bien. Sí, bueno, la variedad arábica típica fue porque la que llegó y la que se empezó a expandir por el valle. Proviene de Etiopía, ¿vale? De los bosques etíopes, y la variedad que se empezó a expandir a nivel mundial fue la arábica típica. De hecho, a día de hoy, dentro del mundo arábico, dentro del mundo de las variedades arábicas, hay muchas diferentes variedades. Pero el patrón principal de casi todas las variedades arábicas que hay a nivel mundial viene de la típica, es decir, son mutaciones que se han ido realizando en diferentes países donde se ha ido cultivando, y voy más. Aquí hablamos de arábica típica, pero yo estoy seguro que si se hace un proyecto o si se hubiera hecho un proyecto desde el principio, esta variedad se le podría dar otro nombre, porque ya esta variedad desde hace 150, 200 años que se lleva cultivando, ya tiene sus propias características, porque a lo mejor se le podría denominar variedad agaete, por ponerte un ejemplo. Antonio, ¿recolectamos entonces? Claro. Bueno, yo tengo un truco, que en general no es un truco, es una forma de recoger, ¿no? Que es darle un poquito la vueltita para forzar a la fruta y hacerle un chac. Y así te sale la fruta perfectamente, no te sale con esa pequeña ramita. Antonio, pues lo intento. Vamos Yo allá. creo que con tu explicación... Sí. Ahora hazle una palanca con el dedo. Ahí está, perfectamente. Lo acabas de coger perfectamente. Antonio, ¿qué me dices? ¿Así uno a uno? Bueno, yo tardaría días. Hay que recogerlo así uno a uno. Y ya no solo es saber cogerlo bien, sino también ver que la fruta esté bien madura y empezar a coger. Y la haremos estos días varias pasadas, claro. Claro, claro, no, estos días y estos meses. Estaremos ahora, a partir de ahora, pues estaremos durante varios meses pues recogiendo café. Antonio, otra de las peculiaridades que debemos de conocer de los cafetos es su regadío. Sí, correcto. Estamos hablando de una planta tropical.
una planta donde de forma natural crece en lugares donde hay dos estaciones. Está la estación húmeda, que son 6 meses con mucha humedad, con muchas lluvias, y la estación seca, que son otros 6 meses donde no llueve y las temperaturas son más altas. En esos lugares estamos hablando de sitios donde la pluviosidad está entre los 1.500 y los 2.200 litros aproximadamente por metro cuadrado. Estamos hablando que una planta de la variedad típica es una planta de porte alto que puede crecer 6-7 metros y que puede coger un ancho de alrededor 2 metros y poco, pues necesita ese metro cuadrado de agua. Los cafetos necesitan lo que te acabo de comentar, alrededor de 1.500-2.000 litros por metro cuadrado, por lo que en el valle, antaño, aunque la pluviosidad aquí es mucho menor, porque estamos entre 500 y 800 litros por metro cuadrado, antaño había un barranco, que es el barranco de Agaete, donde bajaba agua durante muchísimos meses. Estamos hablando de 7, 8, 9 meses. Y la gente tenía agua muy barata, casi gratis, para poder regar. De hecho, aquí se regaba manta. Eso antaño. Eso antaño. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a construirse las presas del final de la cuenca, galerías, empiezan a terminarse o empiezan a agotarse los acuíferos, ya que fue uno de los retrocesos del café aquí en Agaete, pues ya la gente no cuenta con el bien más preciado, que es el agua. A día de hoy necesitamos lluvia, lógicamente, mientras más llueva mejor para nosotros, pero es verdad que una vez que se acabe la lluvia dependemos de nuestro estanque, muchas fincas tienen sus propios embalses, y al final pues, como necesitas de tus estanques, necesitas de riego. Y es uno de los costos que al final suben el valor del café aquí en el valle, porque al final siempre depende de estar comprando agua. Y por eso, como te comenté, dependemos de que en buenas temporadas llueva. Mientras más llueva, mejor para nosotros. Menos agua necesitamos de riego. Aquí ahora mismo hay un olor embriagador. Yo no sé si son esas flores que parecen jazmines. Esas y las que están en todos los sitios, sí es verdad, exactamente. La flor de café, que dura solamente 2 días, tiene un olor muy característico y muy parecido al jazmín o al azahar de los naranjeros, ¿no? Aquí por las mañanas sobre todo, cuando están las floraciones de los cafetos, pues la verdad que el olor, como acabas de comentar, es perfume puro y duro y súper embriagador. Porque el café no huele hasta que lo hacemos, ¿no? Correcto. Al final es una fruta que, como te acabas de comprobar, te la acabas de comer, Muy no dulce. sabe nada lo que conocemos como el café, pero es verdad que después de los siguientes procesos, pues va cogiendo las características que después es lo que conocemos como esa bebida que estamos acostumbrados a tomar y esos aromas y esa fragancia que estamos acostumbrados a tomarnos después en la mesa o con tus amigos, porque eso sí, el café es una bebida muy social. Además, la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Sí, después del agua, antaño era el té, pero porque los países orientales consumían mucho té, pero desde que los países orientales empezaron a ponerse las pilas a consumir café, desde hace ya muchos años, después del agua, lo que más se consume a nivel mundial es café. Estamos hablando a nivel mundial, a nivel español y a nivel de Canarias. Por lo que estamos hablando también de una media en Canarias de 4,5 kilos de café por año, lo que consumimos. Antonio, antes justo probaba yo el fruto, decía que era dulce, pero no veíamos lo que contiene en su interior. Vamos a hacer la demostración. Exactamente. Bueno, esto es una fruta bien madura y como puedes ver dentro, esto ya es una cáscara que tiene una pulpa buena, está buena. Dentro hay 2 granos de café. Normalmente una fruta de café, o una cereza de café como se le llama, da 2 granos. Pero es verdad que hay frutas que pueden dar 1 o pueden dar 3, ¿vale? A la una, ese tipo de grano se le suele llamar caracolillo, y al de 3 pues se le suele llamar a ese tipo de grano que es diferente, se le suele llamar triángulo. Lo más habitual suele ser esto, ¿no? Lo más habitual es que te salgan 2, ¿vale? Dentro de la cereza contiene una pulpa que es líquida, es dulce, está rica en hidratos. Alrededor de la semilla tiene otra cáscara que se llama pergamino, y alrededor de esa cáscara todavía hay una especie de gelatina que es rica en pectina, rica en hidratos de carbono, ¿vale? Que se le llama mucílago. Pero para llegar hasta nuestro grano verde tenemos que secar primero nuestro fruto. Correcto, hay diferentes procesos y el proceso que más se utiliza aquí en el Valle de Agaete pues es el secado al sol, que se llama proceso natural. Vamos a ver, Antonio, justo ese proceso y te quería preguntar yo cómo se lleva eso de ser el único café que se cultiva en Europa, que el único café que se cultiva en Europa tenga aroma canario. Hombre, es de forma positiva, porque al final, sabiendo la idiosincrasia también, ¿no?, que hay de trabajo aquí en el Valle de Agaete, sabiendo también
que geográficamente tenemos buenas posibilidades de cultivar café, porque al final geográficamente estamos en África y estamos estamos un poquito por encima, perdón, de los trópicos, pues es de forma positiva. Ya cuando hemos sacado el café al exterior, pues la verdad es que la gente se sorprende que haya café cultivado aquí en Canarias, porque dentro de las zonas cafeteras pues no está incluido Canarias, pero poco a poco ese trabajo pues va mejorando, la gente va conociendo el cultivo del café y notan que es un café diferente de lo que están acostumbrados. Es un buen café. Es tanto el interés que despierta este mundo del café que aquí se reciben visitas a diario. Sí, viene bastante gente, ya no solo del territorio nacional, sino a nivel internacional. Me voy a acercar justo a estos visitantes. Hola, buenos días. Hola. Bueno, han venido, ¿qué les ha traído hasta aquí, hasta esta finca de los castaños? Pues bueno, nosotros somos de fuera, pero vivimos aquí y no somos amantes del café y no sabíamos muy bien qué hay detrás de una taza de café, cómo es la planta y teníamos curiosidad. Bueno, y sorprendidos, imagino, como yo, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Les dejamos que sigan por este recorrido. Muchas gracias. Hasta luego. No niin, eli oikein lämpimästi tervetuloa tänne Finca Los Castañosin kahvitilalle. Meillä on täällä Antonio, tämän tilan omistaja, ja me tullaan tosiaan tämän vierailun aikana vähän kiertelemään tällä tilalla, katsomaan vähän, että mitä kaikkea täällä kasvaa noiden kahvipensaiden. Ya tenemos nuestro fruto del café en este cubo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, Antonio? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es literalmente ponerlo a secar. ¿Vale? En el Valle de Agaete utilizamos en general un proceso que se llama proceso natural. Es el proceso que se lleva utilizando durante décadas y décadas desde que empezó el cultivo. Cuando el café salta a Yemen, que son los primeros cultivos hechos por el hombre, el café se secaba de esta manera, ¿no? Y a día de hoy es tradicional en África, en Brasil y, como no, aquí en Agaete, ¿no? Que es, pues, poner en los secaderos el café. Básicamente es esto que estamos viendo. Exactamente, es extenderlo para que se vaya secando. Y es muy importante también que durante los primeros días, pues, tener que vayamos removiéndolo constantemente, ¿vale? Es fundamental, por un motivo, porque al final tenemos que conseguir que el café se vaya secando de forma homogénea. Y así pues nos irá quedando con este color, ¿no? Correcto. Que vemos aquí en las diferentes bandejas. Correcto. Más o menos para llegar a este color, si las temperaturas son buenas, está entre los 20 y los 30 días. Visto esto así, que además es preciosa esta imagen, parece que estamos en otro sitio. Parece que no estamos en Gran Canaria. No, bueno, en general estas son las formas tradicionales que se han tenido también durante toda la vida, ¿no? Aquí en Agaete de secar el café. ¿Y cuándo sabemos que está en su punto el café? En estas épocas normalmente el café se recoge entre 20 y 30 días, pero es verdad que nosotros tenemos una forma de medición que es medir la humedad de dicho grano. Tenemos que conseguir que el grano del café esté entre 12 y 12,5%, porque ya evitamos riesgos de malas fermentaciones, como te acabo de comentar, y tener otro tipo de problemas como conseguir café podrido por causa de muchos factores, esa ocratoxina, que también es muy conocida porque al final es muy problemática en estos productos, pues lo que hacemos es medir la humedad cuando creemos que está bien seco, y si conseguimos ese 12,5% de humedad, ya recogemos esa fruta seca. En Finca Los Castaños la variedad mayoritaria es la arábica típica, pero existe también otra. Como te comenté, a nivel mundial hay muchas variedades, pero es verdad que dentro de las casi 2 hectáreas que tenemos en esta finca, el 95-90% del café que cultivamos es arábica típica. Pero aparte, yo en uno de mis viajes a Sudamérica, he estado en varios países, pues exactamente en un viaje que estuve en Panamá, en una zona que se llama Boquete, se cultiva el café que a día de hoy está reconocido como el mejor café del mundo en propiedades, ¿no? En propiedades organolépticas. De hecho, dentro del mundo de las puntuaciones del café llega a tener puntuaciones de 94 y 95 puntos. Y eso es una variedad dentro de las arábicas que se llama Geisha. Y tuve la suerte de, cuando fui de viaje, pues estar esas frutas muy maduras como las estás viendo ahora, y entonces estuve recolectando frutas y tuve la gran suerte de poder traerme semillas. De esas 70 semillas que cultivé, pues tuve también la gran suerte de que me salieron más de 50 plantas, y las tenemos en una pequeña zona que este año ya han empezado a dar sus primeros frutos, y es esta parcela que estás viendo. Todas estas frutas y estas frutas secas son de la variedad arábica Geisha. Y esas variedades esa fruta seca es de la variedad arábica típica. De aquí, Antonio,
aquí se ha producido ya una merma. Sí, correcto. Esto es una fruta que, como te acabo de comentar, tiene un 100% de agua, ¿no? De humedad, y cuando la llegamos a recoger, pues se pierde alrededor del 88% de esa agua. El agua resulta que ser más o menos el 65-67% del peso del café, por lo que aquí se reduce ya casi a la mitad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Hemos visto el proceso natural de secado del Correcto. café, pero nuestro fruto lo podemos secar de otra forma. Sí, correcto. Sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica se empieza a cultivar en lugares muy altos. En esos sitios pues se dieron cuenta de que había mucha humedad y al final llenaban de moho en lo que es la fruta del café, es decir, que fermentaba. La oxidación era totalmente diferente, por lo que empezaron a crear otro tipo de proceso. Se dieron cuenta que el problema de la fermentación era el contacto del oxígeno y ese ácido láctico y ácido acético que va generando y va soltando la fruta, pues todo eso pues generaba sabores avinagrados al café. Y el problema era de ese azúcar, de la fermentación de ese azúcar, por lo que se empezaron a inventar otro tipo de proceso, que era este proceso que estamos viendo aquí, que es el proceso lavado, donde la principal característica que tiene es quitar ese azúcar lo antes posible. Y eso le va a aportar otro perfil a nuestro café. Por supuesto, el café al final, en proceso natural, está más en contacto con el azúcar, es un café con más cuerpo, con más azúcar, y el proceso lavado, pues son cafés más limpios, son más ácidos. Aquí cae justo el desecho, ¿no? Aquí va cayendo la cáscara y aquí va cayendo ya el café. Incluso, como puedes ver, aquí queda muchísimo café. ¿Y el agua? El agua ayuda a empujar el café y nos ayuda a que la fermentación sea más rápida, ¿vale? Ese café se va, ese azúcar, ese mucílago se va disolviendo en el café. Esto depende del volumen de café que haya, pues puede durar entre 6 horas y 24 horas. Ha caído aquí y aquí está en un proceso de fermentación, es decir, ahora ese azúcar va generando tipos de ácido, mediante la oxidación, mediante las bacterias que hay en el ambiente. Lo que queremos aquí es que vaya perdiendo ese nivel de azúcar que tiene la fruta, ¿vale? Una vez que ya esté fermentado, hay dos maneras de poder saber si ya está bien, ¿no? Una manera es más digital, ¿no? Que es mediante un retractómetro, medir los grados Brix, y otra manera es pues simplemente coger un palo y meterlo, y si vemos que el café vuelve a su ubicación, sigue resbalando, pues todavía no ha perdido ese mucílago, que es una gelatina que todavía sigue con el proceso de fermentación. Si ya vemos que una vez metido ese palo, vemos que ya el café se queda con ese agujero, pues ya ha perdido sus grados Brix. ¿Qué es lo que hacemos después? Pues sencillamente lavarlo. Le pegamos 3 pasadas para que todo ese resto de azúcar se vaya diluyendo y vaya cayendo. Y una vez que ya vemos que ya está totalmente limpio, pues abrimos la compuerta y dejamos bajar el café hasta la parte final, que es la parte donde... Aquí donde exactamente, caería, cae, lo cogemos y lo ponemos encima de las mesas de secado, y lo que se va a secar al final es solamente el pergamino. Es importante decir que este proceso antes se hacía de forma totalmente manual. La introducción de la maquinaria se hizo, he leído, en los años 60. Todavía hay mucha gente que sigue haciéndolo de forma manual, ¿no? Pero es verdad que las máquinas, pues como todo, ayuda, y despulpar uno a uno una fruta, ir despulpando uno a uno es un trabajo muy grande, ¿no?
Bueno, primero los secados, primero se hacen, como comenté antes, en sitios donde hace mucha humedad. Y segundo, los secados son mucho más rápidos. Es decir, si hablamos de 20-30 días en un proceso natural, en este tipo de procesos, pues hablamos de un secado de alrededor de 9 días. Antonio, una vez seco nuestro grano, le vamos a retirar la cáscara que lo envuelve. Correcto. Verdaderamente todavía falta una parte que también creo que es una de las más importantes, porque a mí la gente me pregunta cuál es el punto más crítico de todo el proceso. Y yo digo que todos los puntos son críticos para poder sacar un buen café. Y eso es lo que desde nuestra finca intentamos hacer, principalmente por un motivo. Al final el café aquí tiene un costo alto. Lo mínimo que podemos hacer por nuestro cliente y porque conozcan realmente cuáles son las características reales del café de que se cultiva aquí en el valle, pues es intentar que todos los procesos se hagan de forma muy exhaustiva. Después de ese secado que estuvimos hablando, de ese secado sea de forma natural o sea de forma lavado, una vez que alcanza ese 12-12,5% de humedad, es fundamental también tenerlo en reposo. Es decir, que el café automáticamente no se coge de los secaderos y se separa la cáscara. El café sufre un proceso de reposo que dura entre 1 y 4 meses, depende de la temporada, y es fundamental por ciertos aspectos. Primero, organolépticamente, ¿no? El café en su reposo, pues como que se estabiliza y empieza, sobre todo los niveles de acidez, los niveles de astringencia que sufre el café una vez secado, pues van bajando y al final en el paladar son más gustosos. Una vez que ya está en reposo es cuando lo echamos aquí. Y esta máquina lo que hace es una máquina pequeña que se encarga de separar la cáscara y, por otro lado, echar esos granos de café ya limpios. La dejamos entonces aquí trabajando. Sí, vamos a dejarla trabajando, que vaya, como puedes ver, ya está cayendo el grano de café y vamos a dejarla trabajando poco a poco. Hemos descascarillado y también hemos limpiado. Sí, correcto. Es fundamental porque al final de la máquina de descascarillar pues pueden quedar trozos de cáscara, puede salir algún grano defectuoso y eso, para poder dar una buena taza, pues tenemos que quitarlo. Y eso de forma manual. Eso es la familia, tras, como las lentejas. De nuestro fruto color cereza ha quedado esto. Correcto. Que es lo que nos vale el grano verde para ahora pasar a la tostadora. Correcto. De aquí, pues ya lo podemos pasar directamente a la tostadora a tostar, que es otro mundo también, ¿vale? Porque al final tienes que controlar muchos parámetros y poder sacar el perfil que tú quieras. La gente se cree que es simplemente coger el grano y tostar, cuando desde que empieza a caramelizar ese café, porque al final una cosa también es muy importante, el café es marrón de la caramelización del propio azúcar que tiene el café, por lo que es fundamental también controlar esas caramelizaciones. Mientras más tuesta, más oscuro, más amargo se vuelve el café. Mientras más ligero está el tueste, pues todavía el café es caramelizado poco y todavía sigue siendo muy ácido, porque todavía no has conseguido desarrollar todo el azúcar que tiene el grano. ¿Tostamos entonces, Antonio? Sí, vamos a tostar una muestrita primero para después poder catarla y saber cómo está saliendo el café. Hay que ser exactos aquí. Sí, hay que saber exactamente el café que metes para poder llevar verdaderamente bien los intervalos de tiempo dentro de la tostadora. No podemos meter y que tueste y fuera. Hay que saber que un café, para que se tueste en perfectas condiciones, tiene que estar en un intervalo de tiempo y tiene que ir desarrollando esa curva que se le llama la curva del tueste, pues dentro de esos intervalos de tiempo. Porque lo que queremos hacer es una muestra de ese café y saber exactamente qué es lo que estamos encontrando en taza. Justo este pitido nos indica que ya podemos introducir nuestro grano. Ya hemos conseguido los 180 grados. Metemos los 800 gramos de café tostado para nuestras muestras y solo queda abrir y empezar a tostar. ¿Cómo funciona una máquina de tostado? Pues dentro del bombo es donde se va tostando y una vez que conseguimos el perfil que queremos, lo metemos a enfriar, ¿vale? Por este orificio justo vemos cómo va yendo ese tostado. Exactamente, hay dos formas de poder seguir el tostado, mediante ese orificio que acabas de comentar y por aquí podemos ir viendo cómo se va desarrollando. Vamos siguiendo nuestros parámetros y el tueste suele durar entre 8 a 10 minutos aproximadamente. Habíamos dicho también que cualquier etapa es un punto crítico, pero esta imagino que será fundamental. Es mucho más crítico, ¿vale? Ya tenemos nuestras hojas con nuestra curva, tenemos que ir siguiendo que vaya esa curva perfectamente y poder conseguir verdaderamente que el café siempre sea homogéneo y siempre acabe con esas características que queremos. Ya tenemos nuestro café tostado. Sí, ahora lo que vamos a hacer es esperar que se fríe, más o menos el tiempo de enfriado está entre 4 y 8 minutos
y una vez que ya coja temperatura ambiente, ya lo podemos guardar y, importante, estar entre 1 o 2 días desgasificando porque el café sigue soltando mucho dióxido de carbono y es importante dejarlo en reposo para que vaya desgasificando. Uno de esos que tenemos ya en reposo vamos a pasar a envasar. Sí, correcto. Ya vamos a ver los que estuvimos tostando durante estos días pasados, pues vamos a envasarlo e incluso después lo fundamental, porque al final yo siempre digo que todos los procesos son críticos, pero hay un proceso que es el más importante de todos. Y ese proceso, por supuesto, es degustar el café y beberlo. Envasamos en grano y por supuesto también molido. Sí, todo, como te das cuenta, todo es de forma manual, tenemos pesas y hay que, aunque yo prefiera el café en grano, no es lo mismo degustar un café recién molido que uno molido, al final pues el mercado también te dice de que tienes que envasar el café molido. Por lo que hacemos el café, o lo envasamos el café de las dos maneras, en grano y molido. Son paquetes de 125 gramos, lo hacemos así porque nos gusta, primeramente tenemos poco café y para nosotros es muy importante que el café nos dure durante el año y segundo es una manera, dado su costo, de poder llegar a más población. Incides en eso del precio, pero la idea es que la gente consuma un buen café como el vino, que se compra dependiendo de cualquier precio, pues igual, ¿no? Sí, pero yo creo que primero hay un paso fundamental que tenemos que enseñar y es a valorar y a saber consumir el café. Tenemos la percepción de que todo es café y no todo es café. Como llevamos hablando, hay muchos orígenes, hay muchas variedades, etcétera, etcétera. Y cada café es diferente. Y tenemos que empezar a apreciar cómo son los cafés. Lo que vamos a hacer ahora mismo es pues sellar el paquete. Es una máquina sencilla, con la cual pasamos, se sella, se marca la caducidad y ya tenemos nuestro paquete de café para poder vender. Y ahora, claro, vamos a darle sentido a todo este trabajo que hemos hecho hoy, Antonio, y vamos a degustar este café. Sí, ahora lo que vamos a hacer es degustarlo de una forma que estamos acostumbrados, que es degustarlo en expreso, ¿vale? E incluso vamos a hacer un cappuccino para también pues poder degustarlo, que es otra manera que a mí me encanta de degustar el café, que es con leche y bien hecho. En una máquina así que a priori parece espectacular. Hombre, a priori no lo es. No, es una máquina, es la máquina con la que se compite en los campeonatos mundiales de barista. Al final hay que hablar de que el barista es ese profesional del café que sabe preparar un café, que conoce el café que prepara desde el origen, que conoce todos los parámetros que tiene la máquina, sabe utilizarla, conoce de cuántos gramos hay que introducir en cada taza, de temperatura, de tipos de molienda, cuántos segundos dura un expreso, etcétera, etcétera. Aquí simplemente lo que hacemos es seguir los pasos que hay que marcar para poder hacer el café, que es limpiar las duchas, saber los gramos que tiene que tener cada café, sacar una buena molienda, pesar la cantidad de café que tenemos en cada casillo, prensar el café es fundamental. Se te ha dado muy bien el dibujo, del capuchino. Bueno, se puede ser mejorable, pero bueno, sí. La cuestión es la bebida, eso es un atractivo más, pero aquí lo importante sobre todo es que al final que el café esté en condiciones. ¿Cómo definiríamos a este café? Ese café, este café en general suele ser muy dulce, principalmente por la variedad, principalmente por los procesos naturales que sufre. Tiene un buen retrogusto, al final se te queda muy en boca, no tiene tanto cuerpo, tiene una acidez fina y te puede recordar, pues consiguiendo buenas trazabilidades podemos sobre todo aumentar ese ácido cítrico que hace que al final el café
pues esté bien balanceado. Antonio, ha sido un placer conocer contigo esta experiencia mágica de caminar entre cafetos, percibir este olor, conocer un poco más de la historia de este pueblo. Y tú no solo lo has hecho hoy con nosotros, también aquí disponen de un aula, ¿verdad? Sí, hemos empezado a recibir alumnos. Yo tengo diferentes certificaciones para poder titular en profesiones que ahora mismo están en auge, que ahora mismo empezarán a estallar, como es el barista. La cafetería pues necesitará cada vez más gente especializada en hacerte un buen café. Además de otro tipo de profesiones como puede ser el catador de café, tostador, el analizador café verde y la verdad que es algo que también a nivel europeo está siendo muy atractivo. De hecho hemos recibido visitas en los primeros cursos que hemos realizado de gente procedente de Europa. Antonio, y qué mejor forma de aprender todo este proceso aquí en Agaete. Disfrutamos con una buena taza de café del Valle. ¿Cómo no? Y después de todo el proceso me hacía falta. It was heaven, everything roses and fire. You and I were golden. Now it's Armageddon, and I woke up like a fighter, building up a legion. You were rising like a star, reigning like a king, while I was waiting in the wind. Buenos días, Amaro. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, vamos a saludarte. Bueno, por aquí, por estos callejones, cómo huele a pan, qué rico, ¿eh? Sí, no, ya la verdad, y desde tal hora de madrugada, ya a las 2 de la mañana, más o menos ya empezamos a sacar pan, es cuando ya empieza el olor. Amaro, el pan, que es un alimento casi de los más antiguos, junto al vino y el aceite, tan antiguo como esta panadería, podríamos decir. ¿Cuántos años llevan aquí fabricando pan? Mira, casi 250 años o más, porque era de los bisabuelos de mi tía, que hoy día ya tiene 87 años, y han trabajado casi todo por aquí, ya han pasado 4 generaciones. Un oficio que tú aprendiste de tu tía, ¿no? Sí, de mi tía, desde muy pequeño, claro, yo casi me crié aquí de arriba con ella. A tu tía, que la vamos a conocer ahora, que está ahí sentada, 87 años 87 tiene. años. Pues mira, Yaisa, aquí mi tía, que es la que realmente Buenos días, me Lina. enseñó a mí lo del pan. De ahí que esta panadería se llame Panadería Lina y Amaro. Lina y Amaro. Sí, sí. Tía, sobrino. Bueno, Lina, ¿qué relevo generacional nos ha dejado aquí al frente de la panadería? Gracias que encontré del rey. Sí. Que le gustaba. O los demás no lo quería ninguno. ¿Le gustaba el oficio a pesar de ser un oficio sacrificado? No le gusta. Era y es sacrificado. Y es mi. ¿Y usted aquí todos los días le hace compañía? Ah, no, Valeria. A novelería, a ver un poco lo que se cuece, ¿verdad? Sí. Bueno, Lina, pues la dejamos, que hoy nosotros vamos a conocer cómo se elabora este rico pan de puño. Eso es bueno. Muchas gracias por habernos atendido. No hay de qué. Ya nos hemos equipado porque vamos a comenzar a elaborar nuestro pan de puño. Sí, el pan de toda la vida. El pan que ni siquiera tiene nada de aditivo, sino todo lo más natural. Masas madre, sal, agua y con la levadura, que es la masa madre. Nada más. La masa madre, que es el alma de nuestro pan, es lo que diferencia un pan de otro, Un ¿no? pan de otro, sí, totalmente. Aquí donde está realmente la base del buen pan. Aparte la materia prima, que tiene que ser siempre también de buena calidad. Y es precisamente la masa madre lo que tenemos aquí en este cuenco, en este gran cuenco. Sí, este es lebrillo. El lebrillo o cuenco, sí. Este lebrillo, y vamos a empezar a hacer lo que es nuestra masa. Nuestra de pan. masa para después hacer pan. Y para mantener los mismos procesos. Y ahora vamos viendo, paso a paso. Vamos a poner lo que es la sal. Esto sería otro de los ingredientes. Otro de los ingredientes, la sal la ponemos en el agua. Normalmente solo ponemos unos de 15 a 20 gramos más o menos de sal. Desleímos bien la sal.
Sal marina, ¿no? Sal marina, también la traemos de aquí de Arinaga. Y ahora estamos regando nuestra masa madre con La masa el agua madre. y con sal. Agua y sal, sí. Ahora lo que hay que intentar es desleír. Ya verás como el agua ahora mismo ya va empezando a cogerlo, ¿ves? Un colorcito. El olor, ¿ves el olor a ácido? Sí. Eso, la gente dice, ay, que la masa estaba podrida y tal. No, eso es la verdadera masa madre, ¿vale? Que es la acidez de la levadura. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? ¿Esperar que se descomponga todo? Ahora, no, bueno, casi toda. No toda, pero casi toda, ¿no? Nosotros en invierno, cuando hace mucho frío, solemos trabajar también con un poquito de levadura seca, una levadura seca que tenemos también, y solemos ayudarlo un poquito. Pero normalmente si el tiempo no está muy frío, pues lo importante es mantener el reposo. ¿Y por qué esa diferenciación de ponerle levadura si está frío o no? Porque al ser tiempo tan frío, esta levadura no le ayuda tanto lo que es sobre todo los tipos de harinas estos nuevos, ¿no? Pero normalmente para agilizar un poquito lo que es el proceso, ¿entiendes? Debes estar esperando 1 hora y media o 2 horas, pues agilizarlo un poquito y le ayuda un poquito al pan también. Pero normalmente casi siempre lo hacemos así con levadura, con masa madre, ¿sabes? Levadura fresca. ¿Y así ha sido siempre, Amaro? Siempre, aquí siempre. Ahora le ponemos lo que es la harina. Y ya las cantidades a ojo. A ojo, más o menos viene siendo pues 1 kilo de harina, 650, 700 de agua y por kilo de harina unos 15 o 20 gramos de sal, más o menos. Son muchos Ajá, años, casi. porque ¿cuántos años llevas tú? Hombre, yo desde pequeño, pero ya con la panadería, yo la cogí en el 96, ya casi 20 años con la panadería. Acabas de hacer como una cruz. Yo siempre tengo la costumbre, como me enseñó mi tía, de hacer la cruz en el pan. De todas maneras, ahora cuando terminamos, el amasijo también la suelo hacer y ya sé cuando realmente está el pan venido. Está preparado ya para nosotros poder hacer pan, ¿vale? ¿El pan venido a qué se le llama? Fermentado. Y se llama pan de puño, imagino, por eso que estás haciendo ahora, ¿no? Oh, ok, precisamente sí. ¿Te ayudas de los puños? Sí, de los puños, realmente, y que muchas veces dice uno ya, pues mira que tiene que hacer fuerza, pues no, es más bien maña que fuerza, ¿no? ¿Y ahora mismo esta masa para cuántos panes nos daría? Esta ahora mismo notaría pues para 60, 70 panes más o menos. Porque aquí nos ayudan de máquina. No, yo sí tengo después una pesadora, una apuñadora, realmente ya para cuando ya tenemos muchas masas, por lo que es la resentada siempre y la masa madre la tenemos que hacer en el lebrillo, para no castigarla tanto. ¿Y este lebrillo es tan antiguo como el horno? No. Yo quité realmente que tenía aquí, pues ya estaba muy deteriorado. Tenía agujeros, ¿entiendes? Está muy deteriorado. Es de barro. Este es de barro, este realmente me lo hizo a mí Paco Sánchez, uno que hace cerámica también aquí en Ingenio. Ahora lo que te comenté antes, yo hago la cruz y lo dejo aquí ahora reposar casi 2 horitas. 2 horas tenemos que dejarlo 2 reposar. horas más o menos, claro. Ahora ya veremos ahora dentro de un ratito cómo se ve ya toda la cruz toda abierta y es cuando ya podemos empezar a trabajarlo. Hacer después el pan redondo, el peine, ya ahora sí veremos el otro proceso. Cuando tú puedas, Jacinto, en la bandeja. Jacinto nos trae la bandeja porque vamos a empezar a hacer pan. Ahora vamos a empezar a hacer pan. Ahora podemos empezar a hacer ya lo que pan redondo, de peineta. Bueno, ya íbamos viendo ahora. Ahora lo que estamos haciendo es un basto. ¿Qué es un basto exactamente? El basto es alargando un poquito la masa para sacar ahora lo que es el peso. Esta ahora es el corte, ¿no? El corte. Eso también a ojo. A ojo también. Bueno, que es que la experiencia es un grado, porque hay que recordar además que estamos en la panadería más antigua de Canarias. Una de las panaderías más antiguas de Canarias. ¿Y este concretamente qué pan es? Este es el pan de peineta, el pan normal. Ahora lo verás, hay que esperar ahora 1 horita, 1 hora y media, ya lo verás fermentado. ¿Entiendes? Ahora hemos fermentado. Jacinto, déjame ahora otra bandejita para hacer el redondo. Porque ¿cuántos Ya tipos después- de panes hay, Amaro? Nosotros ahora mismo tenemos unos 3 o 4 tipos. Tenemos este, el redondo, y después tenemos uno doble. Y ahora vamos a hacer el redondo.
que es el que se le puede poner matalaúva. Hacemos todo lo mismo. Que se gusta mucho en la capital, En ¿verdad? la capital. Aquí también hay gente que le gusta, pero donde casi más se vende pan con matalaúva es en la capital. Normalmente lo hacemos así, dos tapas. Y ese es redondo. Este es el redondo. Y esto también se suele coger así ya después también. Y es con lo que hacemos el bizcocho, porque nosotros al no recoger de evolución, tenemos que hacer también amasijo para ese bizcocho. ¿Entiendes? Pues está este, que es el que se hace así, que es la gente tipo pera. Y después lo que se hace en una cruz, se echa también. Amaro, esta panadería es muy acogedora, ¿eh? Bueno, pequeñita pero matona, como dice. ¿Cuántos la gente. metros cuadrados tiene? 60 metros nada más. 60 metros Pequeño. cuadrados. Y aquí no hay mostrador, pero la gente aquí sí que viene a comprar. Sí, es según sale del horno, al cartucho y se lo van llevando. Bueno, pan de puño y leña. Y leña. Ahora vamos a ver cómo saco lo que es la brasa. Sacar la brasa. Este horno es el que nos da el pan de puño ese tan característico Sí. y gracias a él pues tenemos esa calidad. El 50% hay que agrasárselo al horno. ¿El De la- 50%? El 50% de la calidad del pan hay que agrasárselo al horno. ¿Y por qué Sí, es tan importante el horno? Hombre, yo creo que por muchas circunstancias, aparte, yo creo que es la piedra que tiene realmente, o no sé si es que está bendecido, ¿no? La piedra realmente que tiene y el calor que aguanta. Un horno que te aguanta, a lo mejor para enfriarse bien, se pega más de 5 y 6 días. Porque es un horno de piedra, De piedra, esto es piedra, de piedra, no cantería, piedra. El piso sí, el piso se lo cambié yo 2 veces, pero pues se va levantando de la leña, ¿no? Y lo encalas con tierra blanca. Y lo que hace que esta panadería sea tan antigua es este horno. El horno y la casa adentro, claro. Ahora vamos a ir sacando lo que es la brasa. Con lo desapacible que está el día, se agradece estar aquí. En verano no sé yo, ¿eh? En verano es fuerte, en verano es bastante fuerte. ¿A qué temperatura estamos ahora mismo? Ahora mismo puede tener el horno entre 220 y 240 grados. Se nota aquí Sí, el sí, calor. sí. Aquí en la puerta, imagínate. ¿Eh? Y Amaro, ¿por qué hacemos este proceso? Hombre, ya el horno está caliente, está cardeado, ya se cardeó el horno, ¿no? Si te das cuenta de esta altura de la piedra, la ves empezando a blanquear, ya quiere decir que el horno está caliente, que está cardeado, que ya una temperatura de 220, 240 y a veces hasta 250. Y para que alcance esta temperatura, ¿cuánto tiempo ha estado en horas? Hombre, como normalmente se caldea todos los días, pues a lo mejor en media hora, 3/4 horas caldeamos el horno, ¿entiendes? Normalmente siempre al principio, como viste, le echamos el pale y después le ponemos un poquito de leña de esta, de almendrero, de eucalipto. En el eucalipto ya realmente hace años que no lo trabajo, pero normalmente que siempre almendrero. Tenemos que dejar el horno completamente limpio. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora mismo esto es un palo con un saco de tela, lo mojamos y ahora es con que terminamos realmente de alar la brasa. Barremos Para limpiarlo, dentro del barremos el horno. Claro. Ahora para el horno. Y esto, como la receta del pan, no ha evolucionado. Ha sido así siempre. Toda la vida, toda la vida. No se quema el saco, ¿no? No, hombre, porque está mojado. Y el horno, Amaro, no se ha roto nunca. No, gracias a Dios no. Hombre, siempre los agujeritos del piso, del mismo trabajo de la leña, unos agujeritos suaves, pero bueno, se restaura, se le echa un poquito de tierra blanca, o ya cuando haya que cambiar la cantería, el piso. ¿Y lleva un mantenimiento anual? Imagino No. que lo paras o no. Nada, el horno está trabajando así todo el año. Leña y fuego. Jacinto ya trae nuestra carretilla. Bueno, es un artilugio un poco raro. Sí, la verdad, como yo no ganaba para carretilla, ¿por qué hice? Un barril de cerveza, lo corté por la mitad y aquí donde yo la brasa. Eso es un prototipo, Esto es un prototipo de especial. esta panadería Sí, también. sí, sí, sí. ¿Y antes cómo se hacía? Antes era con un cacharro. Había un cacharro que mi tía tenía aquí y cada momento tenía que estar cambiándolo. O yo ya por último que hice una carretilla. Pero como la rueda no me aguantaba por la brasa, ni en la carretilla me aguantaba mucho, se me agujeraba, pues pensé que un barril de esto de cerveza que me regalaron, pues lo corté y lo tengo de donde recojo la brasa.
Y de momento Perfecto. sí funciona Perfecto, perfectamente. perfectamente. Y ahora ya quitamos todas las brasas. Toda la brasa y ahora mismo allá pan. No, es un proceso muy sucio, ¿eh? No, no, pero bueno. Ya el último trabajo ya se verá más limpio, ¿no? Ahora un poquito más trabajoso con la brasa y todo eso. Pero ya lo veremos ya, cómo se queda totalmente limpio el horno, ¿no? Y ahora nos ayudamos de un cepillo. Un cepillito pequeño para terminar de limpiar lo que es la boca del ojo, la puerta. ¿Y qué capacidad tiene este horno? ¿Cuántos panes Mira, podemos bien meter? colocadito hasta 140 panes más o menos. Un poquito más así de rápido, un poquito más a la carrera, hasta 120 bien. Bueno, ya al horno da, como dice el dicho, a punto caramelo. Bueno, ha quedado impoluto. Y ahora ahí sí echamos el pan. Ya verás ahora cuando se ponga el pan ahí, enseguida cómo se hace el pan. Esa masa homogénea, elástica y sin grumos que veíamos ya se ha convertido en pan. Sí, mira tú, antes, la última que hemos hecho ahora, como es, ¿entiendes? No empezaba más. Lo tocas y no suena hueco, ¿entiendes? A este ya, como cuando lo tocas, el sonido es diferente, como si hubiese hueco dentro, ¿vale? Este ya está listo ya para se quiere el decir, horno. eso, ya está fermentado. Ya este lleva ya ahora mismo 1h30, 2 horas afuera. Así, ahora vamos a hallar ese ya en el horno. Jacinto, que trabaja aquí contigo también desde Sí. hace alrededor de un año, ¿no? Sí, año y medio más o menos lleva Jacinto ya ahí conmigo. Pues nada, empezó un día en diciembre. ¿Qué le está haciendo ahora? Ahora está abriendo el pan. ¿Que por qué Sí. es necesario esta parte? Una para que se guise dentro y otra para que el pan se floree, ¿entiendes? Se abra. Y aparte se guisa mejor. Coloca un poquito más así. ¿Y uno a uno se coloca? Sí, tiene que ser 1 a 1. Ah, yo pensaba que se podía introducir la bandeja. Está pegando un poquito. Sí. No, la bandeja no. Este es 1 a 1. Hay que ir echándolo 1 a 1. Sí. Ya empieza a coger forma. Ya empieza a coger forma el pan, ¿lo ves? Amaro, y me hago yo una pregunta. Esos panes han fermentado, pero ¿qué ocurre si metemos uno en el horno que no haya fermentado? Ahora vamos a hallar uno de los que acabamos de hacer ahora, que no ha fermentado, que sí, el pan está farto, y ya veremos uno y otro. Ponme uno ahí, Jacinta. Sí, ahí, vale. El pan está falto porque estaría a falta de terminar, ¿no? De fermentar, claro. No está fermentado. Ya veremos después. Vemos, cuando lo saquemos, vemos uno y otro. Ya verás que uno se queda hecho pintita con pintita, ¿sabes? Que no está farto, no está desarrollado, la levadura realmente no ha reaccionado. Pero se puede comer. Se puede comer, pero hombre, se ve un pan duro, no tiene tanto sabor, ¿entiendes? Le falta todavía que terminar. Ahora cerramos la puertita. ¿Y cómo controlamos ahora el pan? Más o menos. Le faltará al primero que echemos, pues lleva 4 minutos o 5 dentro, otros 4 o 5 minutos. ¿Y esa qué es? ¿Una ventanita? Esta es una ventanita normalmente que yo le ponía antes, para chicos, para ver realmente si estaba terminado o no casi de la puerta. Pero bueno, casi ni se usa, ya más o menos, sabemos más o menos el tiempo, pues ya la abrimos, ya verás tú que ahora que ya cuando pase 4 o 5 minutos más, la abrimos y verás la diferencia uno al otro. Este tipo de pan lo que tiene es un proceso muy lento, pero bueno, aquí lo bueno que tenemos es que arrancamos a las 9, ya a las 12 más o menos ya empieza ya a salir el pan, pero ¿por qué? Porque tiene sus procesos, pero ya después una cadena. ¿Ya está listo? Ya casi, creo que está listo, vamos a intentarlo a ver, pero creo que sí. Míralo. Qué rico huele. Sí, ¿no? Y ahora, el que no estaba fermentado, fue lo que te comentaba, ¿lo ves? Mira cómo sale el pan. Como no ha crecido lo suyo,
Bueno, se ha quedado pequeñito, ¿no? Pequeñito, y además, si te das cuenta, mira, cuando lo aprietas, muy duro. No está fermentado, no desarrolla. Y ves cómo se queda con pintitas. Si quiere decir que el pan está farto. Bueno, Amaro, ya tenemos nuestro pan, huele que alimenta, y ahora hay que repartirlo. Sí, a repartirlo ya, pero ya le han encargado la calle, ya es Pepe. Pepe, pues yo me voy con él, que justo está aquí. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuántos años en esta gran familia amarolina? Pues creo que alrededor de unos 15, 16 años más o menos llevamos juntos. ¿Sí? Y muchos más, ¿verdad? Algunos más. ¿Y ahora tú te vas a hacer el reparto a dónde? Bueno, en general repartimos a domicilio, a establecimientos, cafeterías, restaurantes, tiendas, autoservicios. En esta ocasión va a ser para un autoservicio que repitió la cantidad. Bueno, vendió mucho y decidió Sí, pedir necesita más. más pan y volvió a pedir. Pues te dejamos que se enfría el pan para que lo lleves. Claro, es que lo que quiere la gente es calentito. Venga, gracias, Pepe. Hasta luego. Amaro, se ha ido Pepe y yo no Sí. sé si sabes que cada vez que visito una industria yo tengo que probar lo Hombre, que elaboramos. Ahí está Y el hoy pan. no iba a ser menos. Yo voy Claro. a coger el pan y aquí con un poquito de aceite. Sí, Bueno, qué pinta, qué miga. sí. El Esa secreto- consistencia. El secreto está en esa masa madre, que no hemos desvelado el secreto. Totalmente. Antes de probarlo, ¿qué características tiene este pan? Pan de puño, totalmente, ya lo viste, artesanal. Y el secreto está en la masa madre, realmente, casi. En ese secreto que nadie se sabe la De fórmula. momento nadie, Tu tía y tú. Y yo, sí. Bueno, yo voy a probarlo, lo voy a bañar en aceite. ¿Y tú no te animas, Amaro? No, yo hace ya año y medio que no lo puedo probar, ahí me detectaron la celiaquía, hace un año y medio. Ahora vemos, y para que veas la otra panadería, aunque no podemos entrar, pero desde afuera. Y ya otro día que ya vendamos bien preparado y solo para entrar en aquella panadería, porque aquella panadería es algo especial, ¿no? Para gente que somos intolerantes al gluten. Bueno, qué Ya. paradoja, panadero Sí. e intolerante al gluten. ¿Hace 2 años te lo detectaron? Hace 2 años me lo detectaron, sí. Y hoy vamos a visitarla. Es verdad que por la contaminación cruzada O sea, no vamos a no meternos podemos entrar, a elaborar no nada, podemos entrar. pero sí por fuera y Por el fuera se mostrador puede. vamos a Sí, verlo. Sí. Pues Sí, vamos, podemos Amaro. verlo. Está Cuando delicioso, quieran. ¿eh? Sí, bueno, me alegro. A dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso. Pues nada, aquí a 1,5 kilómetros más o menos de la otra panadería, pues ya tenemos la panadería Mis Hijos Sin Gluten, Grupo Amaro. Pues, Que aquí lo que se vende, como bien dice el nombre de esta panadería, es sin gluten. sin gluten, todo sin gluten. Aquí trabajamos todo sin gluten. ¿Y cómo empezó esta idea de negocio? Aparte de que te detectaron a ti esa alergia. Hombre, realmente la idea empezó por mi hijo. El decirme mi hijo, cuando veníamos de Las Palmas hacia el sur, ya decirme, papi, ya yo no me puedo comer un pan tuyo. Imagínate que tu hijo te diga eso. Porque tu hijo también es celíaco. Mi hijo es celíaco, pues se lo detectaron al año y medio, se lo detectaron a él. Y entonces ya después, a los 2 años después de tenerlo, me lo detectaron a mí, que yo tenía siempre muchos problemas de estómago y eso, pero bueno, ya gracias a Dios dieron ya con lo que realmente tenía yo con varias operaciones que tenía. ¿Y desde cuándo está abierta esta panadería? Ahora en julio, hace 3 años. ¿Y de elaboración propia son estos productos que vemos por aquí? Todo lo que hay en la estantería ahora mismo está un poquito vacío, estamos empezando la semana, pero ese bizcocho, tenemos pan normal, pan pequeño, pan sin levadura, morde. Bueno, me llama la atención porque visualmente es como un pan normal. Sí, como un pan normal. Lo hemos intentado sacar lo más parecido al pan normal. Además pesa poco. Poquito, sí. Y aparte de estos productos de panadería, también repostería. Sí, también tenemos ya, como te comentaba antes, tengo poquito de repostería ahora, pero la repostería bien la hacemos los miércoles y los jueves, viernes y sábado ya los sacamos realmente a exponerlo. Por los fines de semana cuando casi más dulce se vende. Amaro, ha sido un placer que nos hayas recibido hoy y que nos hayas contado el proceso de elaboración del pan de puño y nos hayas invitado también a esta panadería. Mucho más joven que la otra, pero igual de interesante. Hombre, sí, la verdad que interesante y tanto, sobre todo para la gente que tenemos el problema del problema del gluten, la intolerancia. Entonces, gracias a ustedes por haberme invitado al programa de ustedes, que es todo un éxito también, y a seguir luchando. Bueno, contigo hemos descubierto que el secreto no solo está en la masa, sino también detrás está la mano de Amaro y de un trabajo incansable. You make it look like it's
it's magic. Cause I see nobody, nobody but you. I'm never confused.